El avance de la ciencia ha servido para ampliar el abanico de las maravillas de la naturaleza, lo cual ha permitido que en la actualidad se haya descubierto el orden en los más recónditos recovecos del átomo y en los más vastos cúmulos de galaxias. Señala el Dr. Paul Davies, renombrado escritor y profesor de física matemática, en su libro La evidencia de la intencionalidad, los científicos descubren al creador. En El estanque susurrante, una guía personal hacia la visión emergente de la ciencia, el teórico de sistemas Ervin Laszlo afirma: la ajustada sintonía del universo físico con los parámetros de la vida radica en una serie de coincidencias, si es que se puede llamar así, de tal suerte que incluso la más leve desviación con respecto a los valores establecidos significaría el fin de la vida o, para ser más preciso, crearía condiciones bajo las cuales la vida jamás podría haberse desarrollado siquiera. Si el peso del neutrón no superara el del protón en el núcleo del átomo, el lapso de la vida activa del Sol y de otras estrellas se reduciría a unos pocos cientos de años. Si la carga de los protones y de los electrones no estuviese equilibrada con exactitud, todas las configuraciones de la materia serían inestables, y el universo se hallaría constituido tan solo por radiaciones y una mezcla relativamente uniforme de gases. Si la poderosa fuerza de cohesión entre las partículas del núcleo fuese apenas una fracción más débil de lo que es, el deuterón no existiría y una estrella como el Sol no podría brillar, y si esa fuerza resultase levemente más intensa de lo que es, el Sol y otras estrellas en actividad aumentarían de manera considerable su tamaño y tal vez explotarían. Las magnitudes de las cuatro fuerzas universales, la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte, poseían el valor preciso para permitir que la vida se desarrollase en el cosmos. El profesor Davies estima que si, como algunos científicos sostienen, no existiera una inherente inteligencia rectora y la evolución cósmica estuviese gobernada solo por la operación fortuita de leyes estrictamente mecánicas, el tiempo requerido para alcanzar a través de simples procesos azarosos el grado de orden con que ahora contamos en el universo sería mucho mayor exponencialmente en años, un periodo inconcebiblemente mayor que la edad actual del universo. Citando estos cálculos, Laszlo comenta con ironía: una casualidad afortunada de semejante magnitud excede los límites de lo creíble. Y concluye diciendo: ¿debemos pues aceptar la posibilidad de que el universo que contemplamos sea el resultado del plan intencional de un constructor omnipotente? En su libro En busca de la cuna de la civilización, una nueva luz sobre la India antigua, los doctores George Feuerstein y Subhash Kak, junto con David Foley, doctor en medicina oriental, presentan abundantes pruebas sobre la primacía de la cultura espiritual de la India en el mundo antiguo. El viejo adagio ex oriente lux, la vida viene de oriente, no es una mera trivialidad dado que la antorcha de la civilización, sobre todo la sagrada tradición esencial de la sabiduría perenne, nos fue legada desde el hemisferio oriental. El judaísmo y el cristianismo creados en Oriente Medio, que en gran medida le han dado a nuestra civilización su forma actual, se vieron influidos por ideas provenientes de países que se hallaban más hacia el este, principalmente en la India. En las escrituras de la India se encuentran la filosofía y la psicología más antiguas que aún existen de nuestra raza. Señala el renombrado historiador Will Durant en su libro Nuestra herencia oriental, la historia de la civilización, parte 1. Robert C. Preedy, profesor de Historia de Filosofía en la Universidad de Oslo, escribe sobre la historia antigua de la India. El pasado de la India es tan antiguo y ha ejercido tal influencia en los orígenes de la civilización y la religión, al menos sobre prácticamente todo el viejo mundo, que la gran mayoría de la gente podría afirmar que se trata en efecto de la etapa más temprana de nuestra propia Odisea. Las enseñanzas de la tradición védica, la primera de las enseñanzas espirituales del mundo y madre de la religión, contienen la más sublime e incluyente de las filosofías. En su obra La India y la civilización mundial, el historiador D.P. Singhal reúne abundantes datos acerca de la formación espiritual del mundo antiguo por parte de la India. Singhal describe el hallazgo en las proximidades de Bagdad de una vasija que ha llevado a los investigadores a la conclusión de que para mediados del tercer milenio antes de Cristo ya se practicaba en Mesopotamia un culto originado en la India. La arqueología ha demostrado así, 2000 años antes de que las primeras referencias halladas en textos cuneiformes mencionaran las relaciones con la India, y desde allí ya se enviaban productos manufacturados hacia la tierra donde se encuentran las raíces de la civilización occidental. La continuidad de la palabra de Dios a través de sus avatares quedó bellamente simbolizada por el intercambio espiritual que se produjo entre Jesús y los magos o sabios de Oriente, procedentes de la India que acudieron a honrarle en ocasión de su nacimiento.
Existe en la India un sólido legado tradicional considerado fidedigno por notables metafísicos y compuesto por conocidos relatos que figuran en manuscritos antiguos donde se narra que los magos de Oriente que viajaron a Belén con el propósito de ver al niño Jesús eran en realidad grandes sabios de la India. Y no solo maestros de la India visitaron a Jesús, sino que él a su vez les devolvió la visita. Durante los años de la vida de Jesús, sobre los cuales no se tiene ninguna información, las escrituras guardan silencio en lo que respecta al periodo comprendido aproximadamente entre los 14 y los 30 años de edad que él viajó a la India recorriendo probablemente la transitada ruta comercial que unía el Mediterráneo con China y la India. La realización divina con que ya contaba Jesús nuevamente despierta y fortalecida por la compañía de los maestros de la India y el entorno espiritual allí imperante, brindó el cimiento de la Universidad de la Verdad en la que Jesús se basó para predicar un mensaje sencillo y asequible que las masas de su país natal podrían comprender, pero que al tiempo se hallaba colmado de significados subyacentes que serían apreciados por las generaciones futuras. A medida que la mente humana progresara desde su etapa infantil hasta alcanzar la madurez del entendimiento. En el Nuevo Testamento, la cortina del silencio desciende sobre la vida de Jesús después de los 12 años y no vuelve a alzarse hasta 18 años más tarde, cuando recibe el bautismo de Juan y comienza a predicar ante las multitudes. Únicamente se nos dice, Jesús creía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2:52. El hecho de que los contemporáneos de un personaje tan excepcional como Jesús no hayan encontrado nada digno de ser mencionado por escrito desde la niñez hasta el 30º año de su vida es, en sí mismo, extraordinario. Sin embargo, existen efectivamente relatos notables acerca de Jesús, pero no en su país de origen, sino más hacia Oriente, en aquellos lugares donde pasó la mayor parte del periodo sobre el cual se carece de datos. Ocultos en un remoto monasterio tibetano se encuentran documentos de incalculable valor que hacen referencia a un tal San Isa, proveniente de Israel, y en quien se hallaba manifestada el alma del universo, y que desde los 14 a los 28 años permaneció en la India y en zonas de la cordillera del Himalaya, entre santos, monjes y pandits. Predicó su mensaje por toda la región y luego, con el propósito de enseñar, retornó a su tierra natal donde fue cruelmente maltratado, condenado a muerte y crucificado. A excepción de los registros que aparecen entre estos antiguos manuscritos, nada se ha publicado acerca de los años desconocidos de la vida de Jesús. De modo providencial, el viajero ruso Nicolás Notovich descubrió y transcribió estos documentos en el monasterio de Jimis del Tíbet. Él mismo publicó sus notas en 1894 bajo el título La vida desconocida de Jesucristo. En 1922, Swami Alvejananda, discípulo directo de Ramakrishna Paramahansa, visitó el monasterio de Jimis y confirmó todos los detalles sobresalientes publicados acerca de Isa en el libro de Notovich. Es una expedición a la India y al Tíbet realizada a mediados de la década de los 20. Nicolás Roerich tuvo ocasión de ver y copiar versos de antiguos manuscritos que eran idénticos a aquellos publicados por Notovich, o cuyo contenido al menos era el mismo. Roerich quedó además profundamente impresionado con las tradiciones orales de la región. En Srinagar nos enteramos por primera vez de la curiosa leyenda sobre la visita de Cristo en estos parajes. Más tarde pudimos comprobar cuán difundida se halla en la India, en Ladakh y en Asia Central la leyenda de la visita de Cristo a estas regiones durante su larga ausencia mencionada en el Evangelio. La India es la madre de la religión. Se reconoce que su cultura es mucho más antigua que la legendaria civilización egipcia. Si investigamos en estas cuestiones, podemos comprobar que las antiquísimas escrituras de la India preceden a todas las demás revelaciones y han influido sobre el libro egipcio de los muertos y el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, así como también sobre otras religiones que estuvieron en contacto con la religión de la India y se inspiraron en ella, porque la India se ha especializado en la religión desde tiempos inmemoriales. Por esa razón, el propio Jesús viajó a la India. El manuscrito de Notovich nos lo cuenta así. Isa se ausentó secretamente de la casa de su padre, abandonó Jerusalén y viajó hacia Sind en una caravana de mercaderes, con el objeto de perfeccionarse en el conocimiento de la palabra de Dios y en el estudio de las leyes de los grandes Budas. Esto no significa que Jesús aprendiera de sus mentores y compañeros espirituales de la India y regiones circundantes todo cuanto luego enseñó. Los avatares vienen provistos de su propio caudal de sabiduría.
Durante el periodo en que permaneció con los pandits hindúes, los monjes budistas y en especial los grandes maestros de yoga, de quienes recibió iniciación en la ciencia esotérica de la unión con Dios a través de la meditación, la realización divina que Jesús ya poseía tan solo despertó y se amoldó a la singular misión que iba a desarrollar. A partir del conocimiento que había acumulado y de la sabiduría que brotaba de su alma cuando se hallaba en profunda meditación, concibió para las masas parábolas simples sobre los principios ideales mediante los que ha de gobernarse la vida humana ante Dios. A cambio, a aquellos discípulos que estaban preparados para recibirlo, les impartió conocimiento acerca de los más insondables misterios, como lo demuestra el libro del Apocalipsis de San Juan, que forma parte del Nuevo Testamento, cuya simbología concuerda de manera precisa con la ciencia yogüica de la comunión con Dios. Los documentos descubiertos por Notovich aportan una corroboración histórica a lo que he sostenido durante largo tiempo como resultado de la información recogida en mis años juveniles en la India, en el sentido de que Jesús se hallaba vinculado a los rishis de la India a través de los magos o sabios de Oriente, quienes peregrinaron hasta su lugar de nacimiento y por cuya razón viajó él a la India con el fin de recibir sus bendiciones y deliberar con ellos sobre la misión mundial que había de llevar a cabo. Mi propósito es demostrar que las enseñanzas de Jesús, nacidas internamente de su comunión con Dios y alimentadas externamente por los estudios que realizó con grandes maestros, expresan la universalidad de la conciencia crística, la cual no conoce límites de raza o de credo. Al igual que el sol que se eleva por el este y se desplaza hacia el oeste difundiendo sus rayos, así también Cristo surgió en Oriente y viajó hacia Occidente, para quedar allí entronizado en el altar de una vasta cristiandad cuyos miembros le consideran su Salvador. No es casual que Jesús eligiera nacer en Palestina como un Cristo oriental. Ese escenario era el centro de confluencia que vinculaba Oriente con Europa. Jesús viajó a la India para honrar los lazos que le unían con los rishis, predicó por aquellas regiones su mensaje y luego regresó a su tierra natal con el propósito de difundir allí sus enseñanzas, pues, en su gran sabiduría, reconoció Palestina como la vía de acceso a través de la cual su espíritu y sus palabras hallarían una ruta hacia Europa y al resto del mundo. Este grandioso Cristo que irradia sobre Occidente la fortaleza y el poder espiritual de Oriente constituye un divino lazo de unión entre los pueblos de Oriente y Occidente que aman a Dios. La verdad no es un monopolio ni de Oriente ni de Occidente. Los puros rayos dorados y plateados de la luz solar aparecen ser rojos o azules y se observan a través de un cristal rojo o azul. De igual modo, la verdad parece diferente si se adquieren los matices de una civilización oriental o occidental. Al examinar la sencilla esencia de la verdad que han expresado las grandes almas en distintas épocas y latitudes, se puede observar que hay muchas diferencias entre sus mensajes. He comprobado que aquello que recibí de mi gurú y de los venerados maestros de la India es idéntico a lo que he recibido de las enseñanzas de Jesucristo. Cristo ha sido muy mal interpretado por el mundo. Incluso los principios más elementales de sus enseñanzas han sido profanados, crucificados a manos del dogma, los prejuicios y la falta de entendimiento, y la profundidad esotérica de esos principios ha quedado en el olvido. Bajo la supuesta autoridad de doctrinas del cristianismo forjadas por el hombre, se han librado guerras genocidas y se ha quemado a gente en la hoguera bajo la acusación de brujería o herejía. ¿Cómo podemos rescatar a estas inmortales enseñanzas de las garras de la ignorancia? Es preciso conocer a Jesús como un Cristo oriental, como un yogui supremo que manifestó completo dominio sobre la ciencia universal de la unión con Dios y, por lo tanto, pudo hablar y actuar como un Salvador que contaba con la voz y la autoridad de Dios. Jesús ha sido occidentalizado en exceso. Jesús era oriental tanto por nacimiento como por lazos de sangre y por la instrucción recibida. Disociar a un maestro espiritual de sus orígenes y entorno es empañar el entendimiento a través del cual se le debe percibir. Con independencia de lo que Jesús, el Cristo, era por sí mismo, en lo relativo a su propia alma, por el hecho de nacer y haber alcanzado la madurez en Oriente, él tuvo que utilizar la civilización oriental, sus costumbres, peculiaridades, lenguaje y parábolas como instrumento para divulgar su mensaje. Por lo tanto, con el fin de entender a Jesucristo y sus enseñanzas, debemos estar receptivos y bien predispuestos hacia el punto de vista oriental, en especial hacia la civilización antigua y moderna de la India, sus escrituras religiosas, tradiciones, filosofías, creencias espirituales y experiencias metafísicas intuitivas.
Si bien las enseñanzas de Jesús desde la perspectiva esotérica son universales, están impregnadas de la esencia de la cultura oriental y se encuentran arraigadas en influencias orientales que se han adaptado al ambiente occidental. Podemos comprender correctamente los evangelios a la luz de las enseñanzas de la India, no de interpretaciones distorsionadas del hinduismo, con su opresivo sistema de castas o la práctica de adorar piedras, sino de la sabiduría filosófica de los rishis, cuyo objeto es la salvación del alma, es decir, aquellas enseñanzas que constituyen no la cáscara, sino el meollo de los Vedas, los Upanishads y el Bhagavad Gita. Esta esencia de la verdad, el Sanatana Dharma, o los eternos principios de la rectitud que sostienen al hombre y al universo, le fue conferida al mundo miles de años antes de la era cristiana, y se conservó en la India con una vitalidad espiritual que ha convertido la búsqueda de Dios en el único propósito de la vida y no un simple pasatiempo de salón. La experiencia personal de la verdad es la ciencia que se encuentra en el fondo de todas las ciencias. Sin embargo, para la mayoría de las personas, la religión se ha transformado en una mera cuestión de creencia. Hay quienes creen en el catolicismo, hay otros que creen en alguna doctrina protestante, mientras que algunos afirman creer en la religión judía o la hindú o la musulmana o la budista es el camino verdadero. La ciencia de la religión identifica aquellas verdades universales que son comunes a todas, la base de la religión, y enseña cómo mediante su aplicación práctica una persona puede edificar su vida de acuerdo con el plan divino. Las enseñanzas del Raja Yoga, la ciencia regia del alma originaria de la India, son superiores a la ortodoxia de la religión, pues exponen de forma sistemática la práctica de métodos universalmente necesarios para el perfeccionamiento de todo individuo, sea cual sea su raza o credo. Es preciso reunificar la ciencia de la religión con la que constituye su espíritu o inspiración, lo esotérico con lo exotérico. La ciencia del yoga expuesta por el Señor Krishna, la cual proporciona métodos prácticos para experimentar verdaderamente a Dios en nuestro interior y reemplazar así la corta expectativa de vida de las creencias, y el espíritu de hermandad y amor crístico predicado por Jesús, la única panacea segura para evitar que el mundo quede destrozado a causa de diferencias irreconciliables, son en conjunto una sola verdad universal, que enseñaron dos Cristos, uno de Oriente y otro de Occidente. Los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles, sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin. Incluso referirse al Nuevo Testamento como la Biblia cristiana es, en cierto modo, impropio, dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular. La verdad se halla destinada a beneficiar y elevar a la raza humana en su conjunto. Así como la conciencia crística es universal, así también Jesucristo pertenece a todos. Si bien enfatizo el mensaje del Señor Jesús contenido en el Nuevo Testamento y la ciencia yógica de la unión con Dios, delineada por Bhagavan Krishna en el Bhagavad Gita como el Sumum Bonum del camino de la realización de Dios, reverencio por igual las variadas expresiones de la verdad que fluyen del Dios único a través de las escrituras de sus diversos emisarios. La verdad es en sí misma y por sí misma la religión fundamental. Aun cuando pueda expresarse de diferentes maneras por los sismos de los distintos credos religiosos, estos jamás podrán agotarla. La verdad posee infinitas expresiones y ramificaciones, pero solo se consuma en la experiencia directa de Dios, la única realidad. El sello humano de la aflicción religiosa carece de importancia. No es la confesión religiosa a la que pertenecemos, ni la cultura o el credo dentro del cual hemos nacido lo que nos otorga la salvación. La esencia de la verdad trasciende todas las formas externas. Es dicha esencia la que reviste una importancia fundamental para comprender a Jesús y su llamamiento universal a las almas para que entren en el reino de Dios que se halla dentro de vosotros. Todos somos hijos de Dios desde el comienzo hasta la eternidad. Las controversias surgen de los prejuicios y el prejuicio es fruto de la ignorancia. No debemos sentirnos orgullosamente identificados con el hecho de ser estadounidenses o indios o italianos o de cualquier otra nacionalidad, pues esta es solo un accidente de nacimiento. Deberíamos estar orgullosos sobre todas las cosas de ser hijos de Dios hechos a su imagen. ¿No es ese acaso el mensaje de Cristo? Jesús el Cristo constituye un excelente modelo que pueden seguir tanto Oriente como Occidente. La impronta divina que nos identifica como hijos de Dios se halla oculta dentro de cada alma. Jesús ratificó lo que dicen las Escrituras: dioses sois, desecha las máscaras.
Revélate abiertamente como un hijo de Dios, no mediante vanas proclamas y oraciones aprendidas de memoria, ni por medio de los fuegos artificiales de eruditos sermones concebidos con el propósito de orar a Dios y reunir adeptos, sino a través de la realización. Identifícate no con el estrecho fanatismo disimulado bajo el disfraz de la sabiduría, sino con la conciencia crística. Identifícate con el amor universal que se expresa al servir a los demás tanto material como espiritualmente. Entonces sabrás que fue Jesucristo y podrás decir desde el alma que todos formamos parte de la misma familia, que todos somos hijos del único Dios. Terminemos esta sesión de comprensión con el aprendizaje de la meditación según Paramahansa Yogananda. La meditación es la ciencia de la realización de Dios. Es la ciencia más práctica del mundo. La mayoría de la gente querría meditar si comprendiera su valor y experimentara sus efectos beneficiosos. El objetivo de la meditación es alcanzar la conciencia de Dios y de la unidad eterna del alma con Él. ¿Qué más útil que unir las limitadas facultades humanas a la omnipresencia y omnipotencia del Creador? La realización de Dios otorga al meditador las bendiciones de la paz, el amor, la alegría, el poder y la sabiduría del Señor. La meditación utiliza la concentración en su forma más elevada. La concentración consiste en liberar la atención de las distracciones y enfocarla en cualquier pensamiento en el que uno pueda estar interesado. La meditación es esa forma especial de concentración en la que la atención se ha liberado de la inquietud y se centra en Dios. La meditación, por lo tanto, es la concentración utilizada para conocer a Dios. En respuesta al amor de los devotos exaltados, Dios se ha manifestado en diversas formas cósmicas. También se manifiesta en la verdad, en las cualidades divinas, en el poder creativo y la belleza de la naturaleza, en la vida de grandes santos y avatares, encarnaciones divinas y en el alma de cada ser humano. Así pues, la meditación sobre cualquiera de estos conceptos trae consigo una profunda realización del absoluto omnipresente, de aquel que es la bienaventuranza siempre existente, siempre consciente, siempre nueva. Y porque la meditación de la percepción directa de Dios eleva la práctica de la religión por encima de las diferencias del dogma, encontraremos en estas y en futuras entregas meditaciones de tres tipos: oraciones o peticiones amorosas dirigidas a Dios, afirmaciones sobre Dios o la verdad, y guía espiritual e inspiración para ser dirigidas a la propia conciencia. Selecciona una meditación que te satisfaga tu necesidad actual. Para ayudarte a centrar tu mente en ese pensamiento espiritual, practica las siguientes instrucciones de meditación. Siéntate en una silla recta o con las piernas cruzadas sobre una superficie firme. Mantén la columna recta y la barbilla paralela al suelo. Con los ojos cerrados, enfoca suavemente tu mirada y concentra tu atención en el punto entre las cejas. Esta es la sede de la concentración del ojo espiritual o percepción divina en el hombre. Con la atención fija en este centro de calma y concentración, practica la meditación que hayas elegido. Repite auditiva o mentalmente las palabras lentamente, concentrándote en ellas atentamente hasta que quedes absorto o en el significado interno. Medita hasta que sientas que el concepto sobre el que meditas se ha convertido en parte de tu propia conciencia. La prueba de la presencia de Dios es una paz inefable. Esto evoluciona hacia una alegría humanamente inconcebible. Una vez que hayas tocado la fuente de la verdad y de la vida, toda la naturaleza te responderá. Si encuentras a Dios dentro de ti, lo encontrarás fuera en todas las personas y en todas las condiciones. Mira una luz y cierra los ojos. Olvídate de la oscuridad que te rodea y observa el color rojo brillante dentro de tus párpados. Mira atentamente ese color rojo violáceo. Medita en él e imagina que se hace cada vez más grande. Contempla a tu alrededor un mar de luz violeta que brilla tenuemente. Tú eres una ola de luz, una onda de paz flotando en la superficie del mar. Ahora, observa atentamente. Tú, la pequeña ola, te meces en un océano de luz. Tu pequeña vida es una parte de la vida que todo lo impregna. A medida que tu meditación se profundiza, tú, una pequeña y superficial ola de paz, te estás convirtiendo en el profundo y ancho océano de paz. Medita sobre el pensamiento. Soy una ola de paz. Siente la inmensidad justo debajo de tu conciencia.
La ola debe sentir la vida sustentadora del vasto océano bajo ella. Tanto si responde como si no, sigue llamándole. Siempre llamándole dentro de tu habitación en continua oración. Tanto si viene o si no, cree que siempre se acerca. Está más cerca de ti con cada orden del amor en tu corazón. Tanto si responde como si no, sigue suplicándole. Aunque no responda de la manera que esperas, siempre sabrás que de alguna manera sutil, Él responderá. En la oscuridad de tus plegarias más profundas, ten seguridad que Él está jugando contigo al escondite. Y en medio de la danza de la vida, la enfermedad y la muerte, si sigues llamándole, sin deprimirte por su aparente silencio, recibirás su respuesta. No pierdas comprensión sobre este tema, por lo que te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: La conciencia crística. Despierta tu ojo espiritual con esta simple técnica. Paramahansa Yogananda. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.